cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un privilegio para este servidor estar aquí con ustedes hoy. Un saludo, un abrazo para todos mis hermanos. Gracias por apartar este tiempo para congregarnos como iglesia y adorar al Señor juntos. Gracias, hermanos, por estudiar la palabra y por dedicar este tiempo para que juntos podamos abrir la Santa Escritura. Estamos celebrando el mes de la Biblia. En el mes de la Biblia, bueno, en septiembre hay varias celebraciones. Por ejemplo, hoy es el Día del Maestro. Así que podríamos decir que también es el mes del maestro, es el mes de la patria, es el mes del niño. Y qué buenas celebraciones, de verdad. Pero un abrazo para todos nuestros maestros. Pero nosotros nos hemos enfocado en la importancia de la palabra de Dios en la vida de cada ser humano, no solamente en la vida de los cristianos, sino en la vida de todos los que vivimos acá, porque la palabra de Dios es el libro de Dios, nos enseña de Dios, nos enseña cómo vivir con Dios en el cielo, pero también cómo vivir aquí en esta tierra. Y hoy quiero invitarles que vengan conmigo al Salmo 119. He escogido este pasaje bajo la dirección del Señor, porque creo que tiene una enseñanza maravillosa. Todo el Salmo 119 tiene como tema la maravillosa palabra de Dios. Y este salmo es el salmo más largo que hay, el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos. Está dividido en 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos. Cada estrofa tiene como título una letra del alfabeto hebreo. Son 22 letras, por eso tiene 22 estrofas. Y cada está construido a manera de acróstico. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos el versículo 97 al 104. Por asunto de tiempo no hemos venido pasaje por pasaje, pero es maravilloso cada una de estas secciones de este salmo. La letra Mem es la número 13 del alfabeto hebreo. Equivale a la M en castellano. Y en este párrafo, del 97 al 104, cada renglón comienza con la misma letra, con la letra M o la Mem en el idioma hebreo. Yo quiero que ustedes lean conmigo la Santa Escritura. Quiero invitarles para que juntos leamos la palabra de Dios hoy. Salmo 119, versículo 97 al 104. Una de las cosas que más está escaseando en este tiempo es la sabiduría. La sabiduría, mis queridos hermanos, es la capacidad de vivir correctamente. Hemos hablado de esto, estuvimos enseñando proverbios hace un tiempo atrás y aprendimos que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Todos dijimos somos inteligentes, todos los seres humanos tenemos aquí 1 kilo de cerebros en la cabeza y podemos aprender, podemos acumular conocimientos, pero no todas las personas son sabias. Y a veces confundimos la sabiduría con la inteligencia, con los títulos, con los diplomas, y no tiene una cosa que ver con la otra. Hay personas que son muy inteligentes, pero no son sabios. Sin embargo, todos los sabios son inteligentes y eso sí debemos entenderlo. Nosotros debemos apuntar a las dos cosas. 1, a ser inteligentes y 2, a ser sabios. ¿De dónde obtiene el hombre la sabiduría? Hay varias fuentes de donde se obtiene la sabiduría. La primera es Dios y su maravillosa palabra. Proverbios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El hecho de que tengamos reverencia a su palabra, que entendamos que este libro que se llama la Biblia no es un libro de religiosos,
Mucha gente está muy confundida y cree que la Biblia es un libro de curas, de monjas, de sacerdotes o de pastores. La Biblia, mis hermanos, no es un libro de religión como muchos lo piensan. La Biblia es el manual que Dios nos ha dado para que nosotros sepamos cómo vivir correctamente, cómo hacer las cosas bien. Eso es la palabra de Dios y toda la Biblia está enfocada en este punto. Por ejemplo, si ustedes leen desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 22, el principio es el mismo. Dejen el pecado, dejen esa forma de vida, aprendan a vivir en santidad, en el hecho de conocer a Dios. Entonces nosotros podemos ver, hermanos queridos, que Dios a través de su poderosa, maravillosa y sabia palabra nos hace sabios también a nosotros. Es Dios la fuente de la sabiduría y esa fuente de la sabiduría viene a nosotros a través de su palabra y eso, por favor, tenemos que entenderlo. Otra fuente de la sabiduría que es muy importante está en Proverbios capítulo del 1 al 8 básicamente, aunque podíamos extenderlo hasta el capítulo 10. Pero la segunda fuente de la sabiduría es la observación, es observar. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Tristemente nosotros podemos ver las crisis y los problemas de la gente que se meten en situaciones tremendamente difíciles, adversas, dolorosas. Y a veces nosotros terminamos cometiendo los mismos fallos y errores que ellos cometen. ¿Por qué? Porque no somos sabios en aprender de los errores de los demás. Y eso tenemos que aprenderlo. La palabra de Dios dice, la sabiduría clama en las calles. Esto se llama en la Biblia una personificación. ¿Qué es una personificación? Darle a los objetos o a las cosas inanimadas cualidades de personas. Dice, la sabiduría clama, como que la sabiduría está gritándonos y dice en las avenidas, en las calles, en los lugares altos de la ciudad. ¿Cómo clama la sabiduría? Bueno, cuando tú observas la vida de otra persona y tú dices, mire que esta persona tenía una buena empresa, tenía un buen negocio, pero luego por ahí alguien le ofreció un negocio turbio y se metió en este negocio turbio y ahora está preso. Eso debe de ser una fuente de sabiduría para nosotros. No meternos entonces en ese tipo de negocios porque vamos a tener problemas serios. Vamos a tener problemas serios. Una chica que tiene sus amigas y de repente una de sus amigas se mete en una relación sexual ilícita, queda embarazada y cuando le dice a su novio, porque ahora sí se le llama a los amantes al asunto de la fornicación, se le llama a novio, mira, estoy embarazada, y viene la pregunta que siempre hacen este tipo de personas, ¿y qué vas a hacer? Como queriendo decir, bueno, tienes un problema, eso no me interesa a mí. Y vienen entonces problemas serios, embarazos no deseados, niños que nacen en hogares desintegrados, y podemos ver esto, el sufrimiento de una persona, pero después las amigas de esta chica se meten en los mismos problemas que ella se metió. Eso es falta de sabiduría. Si tú miras que una chica está sufriendo y está pasando problemas serios por haberse metido en una relación sexual ilícita, eso quiere decir de que si tú lo haces, entonces tú vas a pasar por esos mismos problemas. Y ahí podemos mencionar otras fuentes de la sabiduría, pero nos vamos a quedar hoy con la primera. Y eso es lo que nos enseña el Salmo 119 del 97 al 104. Yo quiero que tú mires lo que dice la Santa Escritura. Leo para ustedes la palabra de Dios. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué tremenda enseñanza nos dan estos versículos. Ahora, si ustedes pueden ver, amigos y hermanos, este pasaje no hay ninguna petición. En los otros que hemos estado viendo, en los otros estudios que hemos estado compartiendo con ustedes sobre otras estrofas de los salmos, del Salmo 119, ustedes se dan cuenta que hay muchas oraciones a Dios, pero aquí no las encontramos. De hecho, la palabra de Dios nos enseña aquí que si nosotros queremos vivir una vida buena, tranquila, tenemos que aprender a ser sabios, y esta sabiduría la adquirimos a través de la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios la fuente de sabiduría para nosotros. Ahora, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que para poder llegar a la Biblia, para que usted pueda leer la Escritura, para que usted pueda dedicar tiempo de su día para leer la palabra de Dios y beber de su sabiduría, y poder aprender de la vida, de cómo debemos vivir, de las decisiones que usted y yo tenemos que tomar, dice la palabra: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuál es el primer punto aquí? Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender que este libro es ese libro maravilloso que Dios nos ha dado con todo su amor para nosotros. Y ahora nosotros tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. La Biblia, como yo lo estaba diciendo ayer en una reflexión que estaba compartiendo, es el libro más vendido, es el libro, un bestseller que se vende por todas partes, pero es uno de los libros que la gente no quiere leer. Y la pregunta es, ¿por qué la gente quiere tener una Biblia si no la va a leer? Porque no amamos la palabra de Dios. Porque hay otras cosas que han capturado nuestro corazón. Hemos dedicado nuestro corazón a amar y a dar nuestro tiempo y nuestra vida a otras cosas antes que dárselo a Dios y amar a su maravillosa palabra. Todos nosotros tenemos que entender que si queremos sentir esa pasión por la palabra, esa atracción por la palabra, dedicarle tiempo a la palabra, tenemos que amar la palabra. Cuando nosotros amamos, por ejemplo, a una persona, tenemos que dedicarle tiempo. Cuando nosotros conocimos a la que hoy es nuestra esposa y comenzamos a enamorarnos de ella, ¿qué era lo que más queríamos? Es estar con ella, era dedicarle tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Justamente eso. Mira cómo dice: cuánto amo yo tu ley. Ahora, cuando amo la palabra, ¿qué dice el segundo renglón? Todo el día es ella mi meditación. Entonces es cuando nosotros le vamos a dedicar tiempo. Yo te puedo hacer una pregunta, hermano: ¿qué tanto tiempo le dedicas tú diariamente a la palabra de Dios, a leer la Escritura, a meditar en la palabra, a estudiar la palabra? Y cuando digo esto, por ejemplo, no estoy hablando de el tiempo que yo estoy dedicando para estudiar estos estudios bíblicos, prepararme para enseñar esta palabra. Estoy hablando de un tiempo aparte donde yo leo la Escritura para alimentar mi alma en una relación con Dios, para tener un crecimiento espiritual, para que Dios hable a mi corazón, que Dios me ministre a mí. Y ese es un tiempo aparte que no tiene que ver con el tiempo que yo dedico a estudiar la Santa Palabra. Entonces, ¿cuánto tiempo de tu día tú le dedicas a la Santa Escritura, a leerla, a leer un pasaje, a reflexionar sobre él, a preguntarle: Dios, ¿qué me estás enseñando a través de este pasaje? ¿Cómo puedo yo aplicar mi vida a este pasaje que tú me diste hoy? Si tú realmente no estás haciendo eso, es porque no estás amando la palabra de Dios como merece ser amada. Cuando nosotros amamos la Escritura, entonces seremos atraídos hacia ella. Nosotros vamos a necesitar estar en intimidad con la palabra, dedicarle tiempo a meditar en la Escritura. Y mira cómo dice el salmista en el verso 97. ¿Qué dice? Todo el día es ella mi meditación. ¿Sabes lo que quiere decir? No quiere decir el salmista, mi querido hermano,
que él no hacía nada y que estaba leyendo la Biblia las 24 horas del día, o por lo menos a 12 horas del día. Eso no está diciendo el salmista. Lo que está diciendo es que él ama tanto la palabra de Dios que está permanentemente en su mente, haga lo que haga. Y si el salmista estaba emitiendo algún juicio como juez que era en Israel, siendo rey también era el juez, ¿qué pasaba? Ahí estaba pendiente él de la palabra de Dios. Y en cualquier cosa. Y en ese aspecto, entonces, la palabra de Dios tiene un impacto en nuestra vida. La palabra de Dios, entonces, tiene realmente nos lleva primero a tener reverencia ante Dios, pero también nos lleva a tomar decisiones correctas y sabias. Cuando nosotros, durante nuestro día, primero dedicamos un tiempo a meditar, a estudiar, a leer la Escritura, y luego durante nuestro día, si andamos en el carro, podemos ir meditando en la palabra, pensando en la Escritura. Si vamos al trabajo, podemos dedicar tiempo y ver cómo aplicar eso a mi vida particular y personal. Y ahora entonces, si ustedes miran conmigo, cómo esta palabra en la cual yo medito, en la cual Dios me habla, en la cual yo puedo conocer y saber cómo vivir, entonces se convierte en una fuente de sabiduría para mí. Y aquí habla de 3 grupos de personas. Mire conmigo el versículo número 98, por favor. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y aquí los enemigos puede ser cualquier persona que es un adversario de nosotros. El salmista tenía muchos. Uno de ellos, por ejemplo, era Saúl cuando era su enemigo y lo andaba buscando. Y todos los que adulaban a Saúl. Aquí puede ser algún compañero de trabajo que tiene envidia de tu puesto o de lo que tú haces. Algún compañero de clases en el colegio, en la universidad. Algún vecino que pues no le gusta mucho, no le caes muy bien. Cualquier persona que es antagónico a mí. La Biblia dice, y aquí es la experiencia del salmista, mira cómo dice, me has hecho más sabio. Ahora, ¿quién es el que nos hace sabio? Y este punto es importante, hermanos. La sabiduría no es innata en nosotros. La sabiduría no nace con nosotros, al contrario, con nosotros nace la rebeldía a Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Proverbios dice que la rebeldía viene ligada en el corazón del chico. Y la vara de la corrección, dice, la alejarán de él. ¿Qué viene ligada a nuestro corazón? No es la sabiduría, no es el vivir bien, no es el hacer las cosas correctamente. Si no tuviéramos un mundo completamente diferente. En nuestro corazón viene rebeldía, viene la semilla del pecado, de la maldad, y desde chiquitos somos inclinados a la mentira, al engaño, a la traición. ¿Quién, por ejemplo, le enseña a un niño a mentir? Nadie le enseña. Él solo lo hace, porque es parte de su naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo yo voy a cambiar y tener una vida diferente? Mire lo que dice el verso 98. Me has hecho tú. Ahí le está diciendo al salmista, tú me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Y con qué? Con los mandamientos del Señor, con su palabra. Dios usa su palabra para hablar a nuestro corazón, para ir moldeando nuestro pensamiento, primero nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Dónde debe estar esa palabra? En mí, en mi mente, en mi corazón. Está bien que la tenga ahí, en mi cuarto, en la sala de mi casa, donde yo la guardo. Pero más importante es que esa palabra esté en mi mente y en mi corazón.
que yo pueda memorizarla, aprenderla, que yo pueda reflexionar en ella. Y luego, ¿qué dice? Yo seré más sabio. Pero ¿quién va a hacer esta obra? Es Dios el que la va a hacer. Es Dios a través de su palabra que va a ir trayendo un cambio y yo voy a poder tener un entendimiento de la vida. Versículo número 98 dice, porque siempre están conmigo. Ya viste en el versículo número 97, todo el día es ella mi meditación. ¿El qué? Esa palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice en el 98? Siempre están conmigo. Siempre, dice el salmista, adverbio de tiempo, habla de permanencia. Tu palabra está conmigo. ¿Sabes qué? Según la ley, en Deuteronomio 18 dice que los hebreos debían tener, especialmente el rey, una copia de la ley de Dios al lado de él permanentemente. Tenían que tener una copia de la ley de Dios. Ahora, aquí el salmista no está hablando solo de tenerla ahí, sino que estaba en su corazón. Y cuando el salmista observa a su alrededor y mira a todos sus adversarios, dice, realmente Dios me ha hecho más sabio. Yo puedo entender mejor la vida que estas personas. Yo puedo vivir mejor que ellos. Y no solamente eso, mire el versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. Ahora David va un poco más allá y dice, mira, yo tuve muchos maestros y muchas personas se han encargado de enseñarme. Pero ¿qué dice él? Pero yo he tenido más entendimiento que todos mis maestros. ¿Y cuál es el punto? Porque tus testimonios son mi meditación. Está bien que tú te prepares, hermano. Está bien que tú vayas al colegio, que tú te gradúes, que vayas a la universidad, que estudies. Y si tú tienes ya una licenciatura, saca una maestría, un doctorado, avanza. Si tú tienes un doctorado, pues sigue estudiando. Eso es excelente. Pero hay algo que no debes de dejar de estudiar y que es lo que te va a dar la sabiduría para vivir bien. ¿Y qué dice el versículo número 99? Porque tus testimonios son mi meditación. ¿Y qué dice el salmista? Mira, yo he sido más sabio ahora que mis mismos maestros, porque tristemente hay muchos maestros que viven mal. Hay muchos maestros que tienen vidas destrozadas. ¿Por qué? Porque son inteligentes, pero no son sabios. Tienen capacidad de enseñar y tienen mucho conocimiento, pero poca experiencia para vivir correctamente. ¿Y qué dice entonces la Escritura? Tus testimonios son mi meditación. Y eso es lo que dice el salmista, me ha hecho más sabio que mis maestros. Probablemente los maestros sabían más que él. Probablemente los maestros tenían más conocimiento que él. Pero ahora él está hablando de la forma de vivir. Y el salmista dice, vivo mejor que mis maestros, que aquellos que me han enseñado. Pero todavía el salmista va un poco más allá. Mira el versículo número 100. Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Ahora viene el tercer grupo, los viejos. Mira el versículo número 98. ¿Habla de quién? Habla de los enemigos. El versículo 99 de sus maestros y el versículo 100 de los viejos. Y este punto es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque en la cultura hebrea los ancianos eran la esencia de la sabiduría. Eran gente con un respeto en el pueblo, pero tremendo. Eran personas que se colocaban en puestos de gobierno, porque se suponía, y por eso lo recalco, se suponía que por su edad, por su vejez, eran personas que tenían un conocimiento amplio y mucha sabiduría. Pero tristemente no es así, porque la vejez o el paso de los años no nos dará sabiduría. La sabiduría la va a dar Dios a través de su palabra cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida. Si tú quieres vivir bien, tienes que venir a la palabra, mi hermano, meditar en la Biblia y tienes que aplicar esos conceptos a tu vida personal. Tenemos que hacerlo, porque esa es la sabiduría que Dios pide de cada uno de nosotros. Y ahora mire cómo dice el verso 100, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. ¿Ya se dieron cuenta?
El salmista dice, puede ser que ellos tengan más años, pero yo he aplicado la palabra a mi vida. Por tanto, yo soy más sabio que los adultos mayores que hay aquí. Tristemente, en este tiempo hay muchas personas que lo único que hacen es envejecer. Vienen los años y los años, pero no hay madurez, no hay crecimiento. Y ahí nosotros tenemos, hermanos, que entender que no son los años los que dan la sabiduría, es la palabra de Dios aplicada en nuestra vida. Y no importa si eres un chico de 15 años. Cuando José llegó a Egipto, era un muchacho de 17 años. Cuando Daniel llegó a Babilonia, era un chico de unos 15 a 17 años, lo más. Pero llegaron sabiamente, llegaron a ser sabios. ¿Sabes por qué? Porque obedecieron la palabra de Dios. José, allá en Egipto, pudo tener todas las excusas que ustedes puedan pensar para llevar una vida llena de pecado. Había sido vendido por su familia, por sus hermanos, estaba de esclavo, estaba viviendo en una cultura diferente, estaba en una cultura muy permeada por el pecado, muy libertina, y ustedes pueden poner ahí cualquier excusa. Pero cuando José llegó a Egipto, él dijo, yo me voy a mantener íntegro. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Mas Jehová estaba con José, porque Dios va a bendecir con su presencia y con su bendición aquel que es sabio cuando aplica la palabra de Dios a su vida personal. Y cuando vino la esposa de Potifar y lo acosó sexualmente, ¿qué dice la Escritura? José le dijo, ¿cómo haría yo ese grande mal? José entendió que el pecado sexual era algo malo. Y dice, y pecaría contra Dios. José dice, mira, si yo me acuesto contigo, primero voy a hacer algo malo. Segundo, voy a ofender a tu marido. Voy a ofender a tu familia. Me voy a contaminar. Pero sabes, lo peor es que voy a pecar contra Dios. Y no lo hizo. Y prefirió pagar las consecuencias, pero Dios lo honró. Eso es sabiduría. Eso es honrar a Dios. Cuando Daniel llegó a Babilonia, dice en Daniel 1:8 que él propuso en su corazón no contaminarse. Y dice que pasaron reyes y pasaron reinos. Y Daniel se mantuvo porque Dios lo sostuvo, porque él fue sabio. Entonces la sabiduría tiene muy poco que ver con la edad, hermanos. Y es cierto, la edad puede darnos experiencia, pero la sabiduría la da Dios. Y cada uno de nosotros debe entender eso. Hay gente que puede tener, ¿qué? 80, 90 años y tener una inmadurez y ser una persona sin ningún tipo de sabiduría. Está viejo, pero no es sabio. David dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Si ustedes pueden ver aquí, mis hermanos, hay algo muy importante que recalca el salmista. ¿Cuál es? El principio fundamental que para vivir bien hay que cuidar la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que dedicarse a esto y hay que aplicarla a nuestra mente y corazón y ponerla en práctica. No podemos hacerlo de otra forma. Entonces, ¿qué dijimos? Que la palabra de Dios nos hace más sabios que todas las personas. Y no importa si es presidente, no importa si es empresario, no importa si es un científico universitario, solo la Biblia nos hace sabios. Y esta sabiduría no depende de los años que tengamos, sino del temor a Dios en aplicar estos principios a nuestras vidas muy personalmente y muy particularmente. Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y al final, te voy a decir una cosa, soy yo el que voy a recibir las consecuencias. Si yo actúo sabiamente, por ejemplo, en mi casa, en mi hogar, como esposo, me cuido mi vida en todas las áreas posibles. Si yo cuido a mi esposa y aplico la palabra a mi vida,
y la respeto y la dignifico y la trato como vaso frágil, ¿qué vamos a cosechar en el hogar? Paz, tranquilidad, serenidad. Pero si yo, por el contrario, me descuido en mi integridad sexual y trato mal a mi esposa y vivo una vida de agresión, de todo tipo de violencia, ¿qué voy a cosechar? Violencia. Y voy a vivir mal. Y voy a ser infeliz. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si tú quieres vivir una vida tranquila, tú tienes que aplicar la palabra de Dios a tu vida. Y eso nos lleva a la segunda parte. ¿Mm? La palabra de Dios, con su sabiduría, que me enseña a mí, me ayuda a tomar buenas decisiones para disfrutar la vida. Mira lo que dice el versículo número 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ahí también puede decir, porque guardé tu palabra. Mi querido hermano, ¿qué dice la Escritura? Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios y esa palabra que amamos es la fuente de nuestra inspiración y nuestra forma de vida, ¿qué dice la Escritura? Nuestros caminos, nuestros pies se van a detener del mal camino. Vamos a tomar buenas decisiones. Vamos a aprender a vivir correctamente. La Biblia dice que el justo vive confiado como un león. El león está tranquilo en las selvas. Ustedes pueden ver los documentales. Allá están los monos saltando y gritando y el león solo está moviendo las orejas y viéndolo, porque los monos no lo van a asustar. La Biblia dice, el justo está confiado como un león. Mira cómo dice, de todo mal camino detuve mis pies, porque yo, ¿qué dice? Puse en práctica tu palabra. Esto es sabiduría, hermano. Y el mal camino aquí son las malas decisiones. El mal camino aquí, mi hermano, son las decisiones carnales, pecaminosas, esa vida de rebeldía a Dios, a su palabra, alejado de la voluntad de Dios, sin ningún respeto a Dios. Cuando yo guardo la palabra, la pongo en práctica, mis pies, ¿qué dice la palabra de Dios? Y aquí, hermanos, mis pies es mi vida, es todo mi ser, es todo mi ser. Se va a detener. ¿Qué dice? De un mal camino. Determinar mal quiere decir. Porque Dios nos da sabiduría para vivir bien. Y vamos a cosechar esa buena vida. Hay gente que dice, mire que yo no tengo paz, no tengo tranquilidad. La pregunta es, ¿y cómo vas a tener paz y tranquilidad si la palabra de Dios no forma parte de tu experiencia diaria? Y hay gente que cree que él es suficientemente sabio para vivir, que no necesita la palabra de Dios, por tanto no la lee, no la medita, no la practica. Hay gente que a mí me ha dicho, mire, pastor, a mí nadie me tiene que decir cómo tratar a mi mujer. Es mi mujer y yo voy a hacer lo que quiera. A mí nadie me tiene que decir cómo gastar mi dinero. Es mi dinero y yo hago con él lo que quiera. A mí nadie me tiene que decir cómo educar o criar a mis hijos. Son mis hijos. No, mi hermano, esa es una actitud prepotente que nos va a llevar por caminos torcidos. ¿Qué dice la Escritura? De todo mal camino detuve mis pies. ¿Qué dije que quiere decir esto? Mis pies es mi vida. No se fue por un camino torcido. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos. Y eso, mira el versículo 102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Hermano, un punto es muy importante. El querer aprender de Dios. Es Dios nuestro maestro. Él quiere enseñarnos cómo vivir. Él quiere decirnos qué es bueno, qué es malo, qué hacer, qué no hacer. Pero a veces nosotros somos demasiado soberbios. Desde que Satanás engañó al hombre y a la mujer allá en el libro de Génesis 3, cuando le dijo, no moriréis, sino que seréis iguales a Dios, el hombre cree que es Dios. El hombre cree que él no necesita de Dios, que él sabe vivir, que él sabe cómo llevar su empresa, que él sabe cómo llevar su trabajo, que él sabe cómo criar sus hijos, que él sabe cómo manejar su dinero, que él sabe cómo guiar, cómo tratar a su mujer.
Y eso está llevando al hombre a una vida completamente infeliz, de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque los soberbios, la Biblia dice que Dios los resiste, no los tolera. Y cuando yo digo no necesito a Dios y no quiero que Dios me enseñe cómo vivir, entonces Dios me dice, bueno, aténete a las consecuencias entonces. Mira el versículo número 102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Tenemos que aprender de Dios, dejar que la Biblia nos enseñe, someternos humildemente a los preceptos de la palabra de Dios. Y termino con los últimos dos versículos. ¿Se acuerdan cómo empezó el versículo número 97? ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu ley? Y ahora miren cómo termina esta estrofa. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ahora no solamente el salmista dice que ama la palabra, sino que dice, esta palabra es maravillosa, es como comer algo delicioso, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque amamos la palabra. Y esa palabra se ha convertido en algo que nos gusta, que nos gusta. Y termina diciendo, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Aquí es sabiduría, aprender a vivir correctamente. El salmista David en el Salmo 19, cuando habla siempre de la palabra de Dios, me gusta lo que dice y concluye como concluye esta sección, este párrafo de este salmo. Se lo voy a leer, el Salmo 19, que también ustedes lo pueden leer en casa, integralmente habla de la revelación de Dios. Mire lo que dice el versículo 7, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas el salmista las dice en el Salmo 119 también. Versículo número 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Hermano, escucha lo que dice, que la palabra de Dios, cuando amamos esta palabra de verdad, se convierte en algo delicioso para nosotros, algo que amamos y lo anhelamos. Lo anhelamos. ¿Y cómo termina este salmo? Tu siervo es amonestado con ellas. Y mira el versículo 11. En guardarlos, en obedecerlos, hay grande galardón. ¿Por qué vamos a tener una buena recompensa si obedecemos la palabra de Dios? Porque vamos a recibir el fruto de esa sabiduría divina. ¿Cuál es el fruto? Una vida de paz, de bendición, tranquila, segura. Eso será el fruto, porque Dios te lo dará. Hermano querido, amemos la palabra. La palabra nos va a hacer sabio. Al amar la palabra, dedícale tiempo. Tiempo para meditar, tiempo para leer. Y Él, esa Biblia que tenemos, nos hará sabios, más que toda persona. ¿Y qué es la sabiduría? Es aprender a vivir correctamente como Dios quiere que vivamos, como Él nos enseña. Él es nuestro maestro. Y vamos a recibir ese fruto y vamos a disfrutar la vida. No olvidemos cada día leer la palabra de Dios, meditar en ella y todo el día andemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sea ella la directora de nuestras vidas. Que Dios los bendiga.